de los olvidados, ¿no? La semana pasada hablamos de Elisabeth Villiers-Lebrun, y esta semana vamos a hablar de los Leoni, ¿no? Que sí son relativamente conocidos en España, pero en el resto de Europa no son tan conocidos ni tan valorados. En nuestro país son conocidos, pero yo creo que no se ha hecho justicia, ¿no? Se empezó a hacer en los años 90. En el año 94 se hizo una exposición dedicada a los Leoni. En el año 2015 se hizo un simposio en el Museo del Prado, en Madrid, también dedicado a los Leoni, pero en general pues no hay mucho conocimiento sobre ellos, aunque todos cuando vamos al Escorial pues nos quedamos maravillados de aquel retablo donde se combina la pintura, la escultura y la arquitectura de manera tan sobresaliente, y en esas esculturas pues los Leoni tuvieron un papel dominante, como también, siguiendo en el Escorial y nos fijamos en el altar mayor, a los lados del altar mayor, sobre lo que son las habitaciones del rey o de la reina, lo que eran las habitaciones del rey y de la reina, pues ahí nos encontramos también los famosos cenotafios que hicieron los Leoni, que hizo fundamentalmente Pompeo Leoni, ¿no? Así que yo creo que era de justicia el darnos un paseo hoy por la historia, como estamos haciendo todos estos días, poder darnos un paseo por el Museo del Prado, que siempre es un lugar grato de visitar y del que siempre descubres, como en una buena película, no te cansas nunca de verla y siempre descubres matices y gestos y signos y colores y formas que son sorprendentes. Así que, bueno, pues hoy el paseo lo vamos a hacer por el Museo del Prado. Seguramente algún día seguiremos hablando de los Leoni, esto como una dinastía casi de las series de televisión. Y hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en Leo Leoni, o en Leone Leoni, en el padre, y algún día, bueno, espero que pronto, pues hablaremos del Escorial, que sabéis que es un edificio por el que tengo especial devoción y predilección. Y yo creo que bueno, nos dedicaremos en esa otra jornada pues a hablar fundamentalmente del hijo de Pompeo, aunque hoy hablaremos de él, y de la importantísima aportación que hizo en aquellos grupos, en aquellos cenotafios, en aquellas esculturas que están en la Basílica del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Así que dan para mucho más que una clase de hora y media, pero hoy nos vamos a acercar fundamentalmente a lo que hay en aquel claustro de los Jerónimos, como sabéis, con motivo de la reforma, de la ampliación que hizo Rafael Moneo, pues en uno de los espacios que se ganó para uso del museo y para disfrute del público, y también para uso de los restauradores que trabajan alrededor de aquel claustro, en el antiguo monasterio de San Jerónimo el Real, pues en el claustro se han ubicado algunas de las piezas que del taller de los Leoni salieron desde Milán hasta Madrid. Otra de las piezas, posiblemente la pieza más soberbia de ellos, la tenemos una vez que accedemos al Museo del Prado por la Puerta de Goya y subimos a la primera planta, en la rotonda, en ese espacio de entrada. Ahí nos encontramos quizás lo que es la obra más soberbia, que es la que nos sirve un poco de portada para lo que vamos a hablar hoy, que es Carlos V y el furor, ¿no? Pues bien, uno de los aspectos interesantes de esta dinastía es el tipo de trabajo que hicieron, también la evolución que tuvieron, porque en principio Leoni, o Leone Leoni, el padre, el fundador de esta familia de orfebres, de broncistas, de escultores, de medallistas, pues tenía un trabajo que muchos consideraban como un trabajo menor, como era el trabajo en miniatura, dedicado a medallas, dedicado también a monedas, a construir monedas en las cecas de Roma, en la ceca de Piacenza, de Mantua, de Milán. Alguien, por favor, tiene la cámara, el sonido abierto. Si lo quitáis, se agradece. Y este maestro, Leo Leoni, pues evolucionó de trabajar en un pequeño formato, de trabajar en pequeña escala, a trabajar en una escala mucho más rotunda, mucho más monumental, más soberbia, que era la escultura en gran formato. Y trabajó tanto el mármol como el bronce. Y seguramente en las dos maneras, en los dos materiales, pues nos demostró una gran pericia, una gran
habilidad, ¿no? En definitiva, ¿por qué lo hemos llamado, por qué lo he titulado la charla de hoy, la escultura al servicio del poder? Pues porque nadie como los Leoni, ni como los Leoni en escultura y Tiziano en pintura, ayudaron a construir una imagen del poder tan sólida, tan solemne, tan majestuosa como la que construyó Tiziano con el famoso Carlos V, la batalla de Mühlberg, que está también en el Museo del Prado, o la que construyó en escultura Leone Leoni con este Carlos V y el Furor. Yo creo que a Carlos V y el Furor está en un sitio excelente, donde se puede disfrutar muy bien, la podemos observar desde distintos puntos de vista, pero todavía habría que darle más importancia. Es decir, yo creo que no es cuestión de sobrevalorar o de hablar en detrimento de otros, pero yo creo que con el mismo, orgullo y atención y bibliografía y investigaciones que se dedican a Benvenuto Cellini, por supuesto todas muy merecidas, y a su famoso Perseo, pues esa misma atención, bibliografía y estudios se echan mucho de menos a la hora de estudiar a Pompeo Leoni, ¿no? Porque es cierto que aquel Perseo de Benvenuto Cellini es una pieza soberbia, pero no es menos cierto que el Carlos V con el Furor, pues es una obra de unas cualidades tremendas, ¿no? Y sobre todo también teniendo en cuenta que a veces, esto lo veíamos en este curso pasado, cuando hablamos algunas semanas, nos dedicamos a, no sé si muchas o pocas, pero desde luego yo las disfruté mucho y espero que los que participaseis también las disfrutaseis, cuando estuvimos hablando de los tapices, ¿no? Que son piezas que a veces se ven de una manera muy rápida, pero que desgraciadamente muy pocas nosotros valoramos el trabajo que hay detrás de estas obras, ¿no? Yo digo, es una obra de unas cualidades tremendas, ¿no? Teniendo en cuenta que a veces esto lo veíamos en este curso. Paco, si quieres, quítalo de grabar, porque es que se está oyendo otra vez mi voz. Dime. Que quites lo de la grabación, porque estás hablando de otra vez. Javier, Miguel Varela está abierta. Yo creo que no es eso, es que hay alguien. Voy a ver que hay alguien que tiene el micro abierto. Voy a intentar cerrárselo. Si no lo cierra él. Vale, gracias, Paco. Creo que ya lo ha cerrado. Bien, bueno, pues os decía, nadie como Tiziano en pintura ayudó a construir una imagen del poder, y hay que entender también lo que era el poder en ese momento de Carlos V. Es decir, no hace falta recordar esto con las clases de Paco Arriero, pues lo habéis visto y lo estáis viendo muy bien, pues lo que significaba ser su católica majestad y ser rey de España y ser el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, esa imagen se proyecta a través del arte, a través de la pintura, a través de la escultura, por supuesto a través de la arquitectura, a través de las armaduras. Aquí en Madrid tenemos una de las muchas joyas que tiene Madrid, y quizás la joya más importante, además del Museo del Prado, es por supuesto el Palacio Real. Y dentro de ese Palacio Real fantástico tenemos una de las mejores, posiblemente si no la mejor, equiparable a la armería de Viena, ¿no? Y esas armas, que muchos la ven simplemente como instrumentos de guerra, en su momento eran auténticos, podían ser, y lo eran muchas veces, instrumentos de guerra, obviamente, pero muchas veces eran instrumentos de parada, instrumentos que servían de representación del poder. Y desgraciadamente, pues a las armaduras y a todo el trabajo que ese tipo de técnica conlleva, no se le ha dado el reconocimiento. Nos pasa un poco como los tapices, se han convertido en algo estudiado de una forma casi residual, ¿no? Y en esto, pues posiblemente siempre hay tiempo hace pocos años hubo una exposición en el Museo del Prado, se llamaba El Arte y el Poder, y era como a través de las armaduras los poderosos de aquella época expresaban toda una serie de principios dinásticos, familiares, con los que intentaban legitimar su autoridad, expresaban también sus convicciones religiosas, sus raíces y buscaban sus ancestros en una mitología, por supuesto, totalmente inventada, pero en definitiva iban construyendo un discurso que lo que hacía era consolidar la imagen
de estos poderosos. Y esa imagen, decíamos, el arte ha sido siempre un instrumento al servicio del poder, fundamentalmente del poder político, del poder religioso, pero ha sido también una demostración de habilidades, y esas habilidades se demostraban a través de tapices, a través de armaduras, a través de la escultura, a través de la pintura. A la pintura ha ido ganando terreno y otras artes pues han ido quedando relegadas, como ha quedado relegada el arte de la tapicería. Uno de los aspectos, decíamos, que llama la atención de estos autores, de los Leoni, que no hay, es decir, hay algunas lagunas, hay algunas dudas de sus orígenes, sí hay algunas biografías, a veces unas biografías que inciden más en el carácter, en la personalidad, que en la psicología de estos individuos, de Leo Leoni y de Pompeo Leoni, del padre y del hijo, o en los amores y en los hijos legítimos o ilegítimos que tuvieron, o en el carácter bronco que podían tener, o en sus episodios que no estuvieron exentos a veces de violencia, ¿no? Ya hablaremos de esto, ¿no? Y esa biografía en Italia, incluso en España, quizás en España uno de los personajes que mejor estudió la escultura de los Leoni pues fue Margarita Estella, pero a veces algunos autores se quedaban un poco en la superficie y no tanto ahondaban en el inmenso trabajo que hay en estas piezas de bronce, ¿no? Ellos trabajaban con la técnica que se llama de la cera perdida, que es algo milenario, pero que aun siendo milenario es algo que sigue siendo sorprendente en todo el proceso que lleva, y también a veces pues es muy desconocido todo el trabajo previo que hay detrás a veces de una simple medalla de bronce, por muy pequeña que sea, hay todo un trabajo exhaustivo y una técnica muy compleja, ¿no? Yo no voy a hablaros aquí de la técnica. Seguramente hay personas más autorizadas que yo para hablar de la técnica, pero si indagáis un poco lo que es la técnica de la fundición a la cera perdida, es absolutamente tremendo, ¿no? El esfuerzo, los riesgos que se corrían con ese trabajo, riesgos incluso físicos, y a veces la poca valoración que se hace de estas piezas de escultura. Es verdad que nos han educado mucho más en valorar la pintura, y desgraciadamente no tanto en la escultura. En esto hay que decir que los Austrias tampoco nos iban por delante, es decir, estos Austrias mayores de los que a veces se habla, Carlos V y Felipe II, tampoco iban por delante de nosotros. Ellos valoraron más la pintura que la escultura, y de hecho, pues, bueno, tuvieron interés por la escultura, pero mínimo no, pero incomparablemente menor de lo que lo habían tenido por la pintura. Y desde luego ya en el caso de Felipe II, pues la pintura ocupa un lugar de honor, mientras que la escultura pues queda un tanto relegada. Algo que también es injusto, ¿no? Porque cuando vemos en el Escorial es cierto que nos llama la atención el carácter poderoso de aquel monumento, nos llama la atención los notables y los numerosos retablos repletos de pintura, fundamentalmente de carácter religioso. Nos llama la atención el carácter tan heterodoxo que tenía Felipe II a la hora de coleccionar arte, en el que podían convivir pues, las dolorosas de Tiziano o la gloria de Carlos V, pintado también por Tiziano, con aquellos otros cuadros de significado complejo, para algunos incluso herético, como eran el Jardín de las Delicias o la Mesa de los 7 Pecados Capitales, o cualquiera de las piezas que le van llegando a Felipe II y que va combinando, ¿no? Felipe II es un personaje muy complejo, muy atractivo, muy ecléctico en todo. A veces, que fue Unamuno, no recuerdo muy bien, que dijo que era un personaje mal conocido y peor comprendido, ¿no? Cuando vemos a Felipe II, quizás una de las imágenes más interesantes que nos llega de él es a través de las colecciones que hizo. Y en esas colecciones de arte lo que nos llama la atención es cómo conviven las distintas artes, pero fundamentalmente en la pintura, distintos estilos, distintas escuelas, y combina lo italiano, lo veneciano, lo tizianesco, con aquellas otras pinturas flamencas que unas le llegan por regalo, como el descendimiento de Van der Weyden,
otras que les llegaban por adquisición, en fin, por distintas vías. Bien. Bueno, pues decíamos, hay que reivindicar la escultura, aunque los austrias no dieron, o Carlos V y Felipe II no dieron la importancia a la escultura que sí dieron a la pintura, sí hay que reconocer que también fueron conscientes que los Leoni les podían ser muy útiles a la hora de construir una imagen de poder, ¿no? Y los Leoni se reivindicaron bastante bien. Es decir, luego veremos algunas imágenes del palacio donde vivieron, y ese palacio en pleno centro de Milán pues nos da una idea de qué manera estos escultores, estos broncistas, principalmente, aunque también, como os decía, trabajaron en el mármol, pues se defendieron muy bien y se ganaron muy bien la vida con un trabajo que era complicado, tremendamente, que requería un esfuerzo tremendamente notable, y que ellos van haciendo valer al emperador que, bueno, que la pintura está muy bien, pero que realmente la escultura, que es lo que ellos dominan, pues hay que hacerla valer, y que además la escultura va a servir mucho más para la imagen eterna del emperador y de su familia que lo que posea la pintura. Aquí os he puesto algunas frases de cartas, hay una correspondencia, hay una relación bastante estrecha entre Leone Leoni y Carlos V. Se llegan a encontrar en varias ocasiones, al menos en 3 que sepamos, una de ellas en Bruselas. Y Vasari nos ha dejado también bastante noticias interesantes sobre esa relación entre el emperador y los escultores milaneses, y nos habla también de la proximidad, de la cercanía. Incluso pues parece que, aunque Vasari es muy amigo del anecdotario, pero parece que algunas de esas anécdotas pues que están bien basadas, que están bien fundamentadas en testimonios de otras personas que nos dan fe que sí hubo una cierta proximidad, y que parece que Carlos V, cuando Leone acude a Bruselas, pues el escultor se aloja en el mismo palacio que el mismísimo emperador, que el emperador pasa 2 o 3 horas conversando con el escultor, posiblemente porque entiende que el escultor puede servirle para sus intereses. Así que los intereses son recíprocos. Al escultor, trabajar para el emperador era trabajar para el hombre más poderoso del mundo, de Europa, que era decir, en aquella época, poco menos que desde un sentido muy eurocéntrico, era decir el mundo, y para el emperador era contar con alguien que eternizase su imagen. Pero seguramente el emperador era mucho más sensible a las pinturas devocionales y a los retratos que hacía Tiziano que a estas esculturas magníficas que podían hacer los Leoni. De hecho, cuando Carlos V se retira a Yuste, pues lo que le acompañan fundamentalmente son pinturas de Tiziano y algunas medallas con las efigies, con las imágenes de sus familiares, algún camafeo que veremos, que ahora desgraciadamente está en el Metropolitan, en Nueva York, y formaban parte de obras más que con un sentido político, con un sentido familiar, ¿no? Las que Carlos V se lleva a Yuste, pero no se lleva los bronces, seguramente pues, por la pesadez, seguramente por otras razones de las que ahora hablaremos, ni los bronces ni los mármoles que los Leoni le habían venido haciendo. Me parece interesante esta frase, ¿no?, de Leo Leoni defendiendo su trabajo, su técnica. Dice: por hermosa que sea la pintura, es menos eterna que la escultura, ¿no? Es decir, esto era algo que también quizás el escultor que más admiró, que más admiraron los Leoni fue Miguel Ángel. Miguel Ángel era muy consciente que la escultura era el arte supremo, y de hecho hay la correspondencia entre Miguel Ángel y su sobrino. Le reprende al sobrino diciéndole que no le vuelva a poner en ninguna otra carta Michelangelo Buonarroti pintor, sino que le ponga escultor, ¿no? Que lo de la pintura es algo que, bueno, pues no es de lo que él está más orgulloso, aunque luego nos haya dejado obras tan soberbias. Pues bien, Leoni reivindica la escultura como algo que tiene mayor eternidad, mayor consistencia, que puede tener mayor visibilidad, porque de hecho uno de los proyectos que se le encargaron a Leoni, que luego nunca se llegó a hacer, era una escultura ecuestre del emperador para estar colocada en una plaza de Milán. Esa pieza no se llegó a hacer, pero esa pieza hubiese sido interesante ver cómo interpretaba Leoni
y cómo cogía el testigo de aquella escultura ecuestre que hay de Marco Aurelio en la plaza del Capitolio en Roma, ¿no? Estamos en la época de la Contrarreforma, estamos en la época también del humanismo, de todo el conflicto que se da entre el humanismo cristiano y la recuperación de la cultura pagana, de la cultura grecorromana. Así que es un momento apasionante de la historia de Europa, ¿no? De reformas y contrarreformas, de luchas ideológicas, filosóficas, políticas, y en las que desde luego el arte no es ajeno a toda esta situación, ¿no? Otra de las frases que os he puesto aquí: lo que yo haría, dice Leoni al rey, si un gran señor quisiera servirse de mí, lo primero de todo sería señalarle como al contrario de lo que suelen hacer los modernos, tuvieron la gran precaución de mandar realizar sus estatuas en vida. Es decir, le está diciendo que le contrate, y el emperador lo hace. Y el emperador le paga bastante bien, el emperador y luego Felipe II, le paga bastante bien a los Leoni, y desde luego posiblemente entendían que se necesitaban, como os decía antes, el emperador al escultor y el escultor al emperador. Y veis aquí un recuerdo a la antigüedad, ¿no? Ese mundo clásico que se trata de reivindicar en pleno Renacimiento, y habla de los emperadores de la antigüedad. Tuvieron en la gran precaución de mandar realizar sus estatuas en vida, es decir, mándeme ya algo que yo estoy capacitado, soy la persona idónea para hacer algo que sirva para la posteridad. Uno de los conceptos asociados al humanismo era la idea de la fama, ¿no? Y que el recuerdo del individuo, de la persona, pues se mantuviese eternamente, ¿no? Y de eso también nos habla la última frase, dice: debería dejar un recuerdo eterno de su retrato y de algunas de sus victorias para que puedan contemplarlo tanto los contemporáneos como las generaciones futuras. Así que es toda una declaración de intenciones del escultor de lo que él puede hacer por el emperador. Le puede garantizar la gloria eterna, no tanto del cielo, sino de la tierra, pero que su imagen sea visible para todas las generaciones que vengan, ¿no? Bueno, aquí os he puesto, esto no voy a detenerme mucho, a una determinada, los distintos procesos que hay en la técnica de la fundición a la cera perdida. Como os digo, es algo que necesitaría una clase y de una persona mucho más experta en esa técnica de lo que soy yo, pero sí es verdad que podéis, en internet hay un vídeo de una especialista del Museo del Prado, que habla precisamente de los Leoni y de todo el proceso, de todo lo que suponía el trabajo, el esfuerzo material, físico, de conseguir con bronce, es decir, con una aleación de cobre y estaño, a veces también con plomo, conseguir los acabados que el escultor quería, ¿no? Se llama Elena Arias Riera, el taller de fundición en bronce de Leone y Pompeo Leoni. Lo tenéis en YouTube si queréis verlo. No está grabado con mucha calidad, pero yo creo que es muy elocuente a la hora de decirnos todo lo que es el muy complejo mundo del bronce, tan complejo como el de los tapices y tan menospreciado también como el de los tapices, ¿no? En esta técnica, os decía, se usa desde la antigüedad. Perdonad que voy a coger agua. Aquí vemos una imagen milenaria que estaba en el Museo de Bagdad y que desgraciadamente, pues como consecuencia de la Segunda Guerra del Golfo, pues esta obra desapareció. Y me está diciendo Paco que os colgaremos el vídeo que os acabo de mencionar en YouTube. Gracias, Paco. Aquí también tenemos otra pieza de la cera perdida, muy rudimentaria, no tan rica como la anterior. Esta algo más elaborada, que procede de Chipre, que a veces se complementaban estas piezas, fundamentalmente lo que es la parte de los ojos, pues se solía poner otros materiales, se ponía cristal de roca, se podía cornalina, se ponían piedras semipreciosas que le daban cierta vitalidad a lo que era la figura que se hacía. Esta es una de las piezas más interesantes de la antigüedad griega, que está en el Museo de Atenas, que se encontró en el fondo del mar en 1928. Desgraciadamente, durante
la investigación que allí se hizo, falleció un buzo, paralizaron la investigación en aquella zona y seguramente pues en algún momento se retomará esa investigación, pero de las piezas que se encontraron cerca de Eubea, pues se encontró y muy bien conservado esta imagen de, no se sabe si de Poseidón o de Zeus. Todo podría indicar que podría ser Poseidón y que llevase un tridente en uno de sus brazos, ¿no? Que estuviese atacando, o se dispusiese a atacar con ese tridente. Como veis, el bronce, a diferencia del mármol, pues requiere un gran esfuerzo, pero también una complejidad, ¿no? De a veces hacer la obra de una sola pieza, pero también es verdad que esos elementos, aquí vemos por ejemplo pues los brazos o las piernas, pues que permanezcan, no necesitan los encajes que sí se necesita con las piezas de mármol, que no siempre están hechas de una sola pieza, sino que son distintas piezas, se van trabajando y se van encajando, pero también necesita luego un trabajo que es el de la pátina, el del cincelado, el de conseguir los efectos que el escultor finalmente quiere, ¿no? Seguimos viendo esta pieza. Esta, por ejemplo, es una de las joyas también de la antigüedad, también en bronce. Es decir, la fundición en bronce, como veis, tiene una larguísima tradición, ha tenido buenos maestros a lo largo de la historia y lo siguió teniendo y lo sigue teniendo a día de hoy en el campo de la escultura. Esta es una pieza de una escultura ecuestre del rey Luis XIV que está, bueno, con todo lo que son las varillas, aquellos canales por los que se va desprendiendo la cera hasta un embudo y que al final, bueno, pues lo que se tiene que hacer, esto sería el paso previo cuando la pieza ya ha salido del horno, se le han quitado toda el mortero que tiene alrededor, se suele meter una especie de foso y midiendo muy bien las temperaturas, intentando que todo lo que sea materia orgánica o todo lo que pues sean residuos, pues que no queden ahí o creen burbujas. Entonces, bueno, lo que tiene que hacer el paso siguiente después de hacer esto, pues es eliminar todas estas ramificaciones que veis y pulir y tapar aquellos huecos, ¿no? En definitiva, un trabajo tremendo que, como os decía, no siempre lo valoramos en su justa medida. No me voy a detener en esto. Vamos a volver a los Leoni. Ellos, como os decía, empiezan fundamentalmente el padre. Sabemos que nace en la zona de Arezzo, posiblemente se habla de cerca del lago Como. No hay muchas noticias en esos años iniciales de él. Sí hay más noticias de su hijo, de Pompeo Leoni, entre otras cosas porque también para nosotros es más cercano porque falleció aquí en España en 1608. Y en el caso de León Leoni tuvo una vida larga, muy prolífica, un taller importante, pero en un primer momento él como trabajó, como se prodigó, no fue tanto como escultor, sino como medallista, ¿no? Las medallas que se habían utilizado en la antigua Roma se vuelven a recuperar en el Renacimiento, a veces con significados religiosos, a veces con significados conmemorativos, a veces con significados dinásticos. Esta medalla que estáis viendo arriba es muy curiosa porque, si os dais cuenta, parece que lo más certero es que estamos ante un autorretrato del propio Leone Leoni, y ese autorretrato no está enmarcado por unas hojas, por unas guirnaldas, sino está enmarcado por unos eslabones, por una cadena, ¿no? Decía que uno de los aspectos que definían el carácter de Leo Leoni era un carácter bronco. Esto también jugó luego en contra de él, de crearse muchos enemigos. Uno de ellos, pues, obviamente, Benvenuto Cellini. Se disputaban clientelas y se disputaban la habilidad que uno y otro podían tener, ¿no? Y, como os decía, si os fijáis en la imagen de arriba, Leo Leoni aparece rodeada a su efigie de perfil, como era la tradición de la numismática romana, como se ha visto miles de veces las imágenes en las monedas romanas de los emperadores, pues aparece rodeado de esas cadenas. Y esas cadenas nos hablan de un momento difícil de su vida, que es cuando
él se ve encarcelado. Uno de los episodios, tuvo varios episodios en su vida de pasar por las cárceles, en Roma, en Venecia. Su hijo también pasó por la cárcel, pero por la cárcel de la Inquisición. Porque Pompeo Leoni pues, se le acusó de tener ciertas simpatías o de tener ciertas relaciones con personas próximas al luteranismo, ¿no? Este fue un episodio menos truculento que el del padre. El padre fue acusado de agresiones, incluso contra el propio Benvenuto Cellini, de agresiones contra el joyero del Papa, y esto le condenaron ni más ni menos a que le cortasen la mano derecha. Gracias a Dios esto no se lo hicieron porque nos hubiésemos perdido a un gran escultor. Y le condenaron a galeras. Estuvo un año en galeras y hubo un personaje, Andrea Doria, próximo a los círculos almirante genovés, próximo a los círculos imperiales, que media para que aquel castigo de estar sometido a las galeras papales en el Mediterráneo, pues cese y que vuelva a Roma. De Roma, Andrea Doria se lo lleva a Génova, le encarga una serie de monedas y él, agradecidísimo, le dedica tres medallas, mejor dicho, a Andrea Doria, a esta persona que había mediado por él en un momento pues bastante conflictivo, en el que es verdad que se había librado de que le cortasen la mano, se había librado también de rendir su pena estuvo un año, que no es poco tiempo, en las galeras, pero Andrea Doria fue consciente de las habilidades, independientemente del carácter bronco y áspero que pudiese tener Leo Leoni, de las habilidades que tenía este orfebre. Pompeo Leoni le hace tres medallas y una de ellas aparece, en las tres aparece la efigie del almirante genovés en el anverso, y en el reverso, pues en una aparece una galera, en otra aparece un autorretrato del propio orfebre y en otra aparece una imagen alegórica de la libertad, ¿no? Así que esa imagen que tenemos aquí arriba es muy parecida a la que podemos ver luego cuando vayamos al Museo del Prado, que algún día pronto, espero que muy pronto podamos volver al Museo del Prado y nos fijemos en el furor, en aquella imagen de Carlos V y el furor, pues el rostro del furor es muy parecido al rostro con esa perilla, con ese cabello ensortijado que nos muestra aquí Leo Leoni. Así que ahí hay una pieza interesante, la que tenemos en Madrid, la medalla que vemos aquí y la alusión a ese cautiverio y a esa liberación que gracias a Andrea Doria pues se le facilitó. El retrato que vemos abajo es del hijo de Pompeo Leoni, que trabaja fundamentalmente para Felipe II y que tenemos un autorretrato de él, bueno, un retrato, mejor dicho, de él, que como todos seguramente ya habéis reconocido, indiscutiblemente está hecho por el Greco, o ha salido del taller del Greco, ¿no? Un caballero con la gorguera, con el rostro anguloso, como las imágenes del Greco, y este retrato está en una colección privada. Os he puesto simplemente un detalle porque en la obra lo que aparece es precisamente Pompeo Leoni pues trabajando sobre un busto del rey Felipe II. Dos grandes desconocidos, pues sí, como os decía, nos falta reivindicar a Leoni mucho más y disfrutar muchísimo más de las esculturas. Como os decía, una parte de ellas están en el claustro, que están muy bien, pero es un sitio muy interesante porque cuando vamos al Prado y si quieres salir un poco de toda la bulla que hay en algunas salas y en ese hall de entrada, pues escaparte, subir en aquellas escaleras mecánicas hasta la ampliación de Rafael Moneo y subir a aquel claustro de los Jerónimos y estar solo con Carlos V y su familia, menuda familia, pues es sentirse muy bien acompañado y disfrutar de unas obras que no todo el mundo cuando va al Prado visita ni las mira con el interés que debieran, ¿no? Bien, estamos viviendo una época interesantísima, os decía, el pleno Renacimiento, estamos viviendo
una época en la que hay grandes escultores, hay grandes pintores y desde luego en el que hay también importantes conexiones. Los Leoni no son ajenos a Miguel Ángel, admiran a Miguel Ángel y si hubiese que ponerles una etiqueta en qué época, en qué estilo podríamos encajar a estos escultores, fundamentalmente en el manierismo, ¿no? Miguel Ángel es el manierista por excelencia y los Leoni aprenden muy bien esa tendencia, ese gusto que Miguel Ángel aprende a su vez viendo, disfrutando, descubriendo el famoso Laoconte y sus hijos, ¿no? Os hice un pequeño vídeo sobre Laoconte y sus hijos, pues esa obra revolucionó. Hay un antes y un después en la historia de la escultura en Europa y que trasciende también a la pintura, que es la imagen de Laoconte y sus hijos que están en el Museo Vaticano y que aquella obra con sus contorsiones, con sus expresiones, con sus movimientos, con toda la tensión que conlleva, pues aquello caló en la retina de Miguel Ángel y se extendió a otros autores, a otros pintores, a otros escultores, unos a través de Miguel Ángel, otros a través del contacto directo con el propio grupo de Laoconte y sus hijos, ¿no? Si hubiese que definir, por tanto, el estilo de los Leoni, es un estilo manierista, próximo de influencia miguelangelesca, en el que la pintura de Tiziano tampoco les es ajena y seguramente pues, aquellos retratos que Tiziano había hecho para la familia de Carlos V y para que luego sigue haciendo para Felipe II, pues esos retratos no pasaron desapercibidos a los Leoni. De hecho, ellos habían vivido en Venecia, conocieron a Tiziano, tuvieron también algún conflicto con Tiziano, pero desde luego también, igual que otros, quedaron seducidos por la manera de entender el arte áulico, el arte al servicio del poder, en el que Tiziano pues, se nos mostró como un hombre capacitado para mostrarnos la solemnidad que se debía transmitir con la imagen, con lo que es el retrato de Estado, con lo que es el retrato de aparato, el retrato áulico, el retrato oficial que diríamos hoy, pero al mismo tiempo una imagen de humanidad, de personalidad, de carácter, ¿no? Y en esto, pues Tiziano supo encontrar la justa medida en la que, sin desdecir la majestad del personaje al que estuviese del emperador o de la emperatriz. En el caso de la emperatriz, en el caso de Isabel de Portugal, fue algo más complicado porque él no llega a conocer a la emperatriz. Isabel de Portugal había fallecido en 1539 y los retratos que hace de ella pues son a partir de retratos, de copias de otros maestros, de algún maestro flamenco seguramente, pero quizás sean las imágenes pictóricas de Isabel de Portugal un tanto hieráticas y las que hace Tiziano porque en el personaje no está dialogando con él como si llega a conocer a Carlos V o llega a conocer a Felipe II. Por cierto, un aspecto común entre Tiziano y Leo Leoni, y luego también Pompeo Leoni, los tres alcanzan la categoría, la condición de caballeros, y esto pues les permite rentas, les permite un estatus, un reconocimiento en el que, bueno, pues formaba parte de la gloria con la que estos pintores o escultores querían construir también sus imágenes sociales, ¿no? Y aspecto interesante, decíamos, seguramente para muchos, el que los Leoni, el que Leo Leoni llegase a ser escultor cesario, que era el título que se le dio, es decir, escultor del César, del emperador, pues algunos no lo recibieron muy bien. Y esto seguramente en Italia, pues donde los Leoni no han tenido, como os digo, el reconocimiento que debían de tener, tampoco mucho más en España, pero algo más quizás que en Italia, se debe a que para muchos los Leoni, y especialmente el padre, era un intruso, era alguien que venía del mundo de la orfebrería y como alguien que venía de hacer un trabajo menor, como era hacer medallas, se podía dedicar a hacer obras en gran formato, bronces o mármoles, ¿no? Entonces, había ahí como una especie de resquemor por parte de los nombres propios de lo que sería la escultura en la Italia del momento, que veían inaceptable que un maestro medallero, un medallista, un orfebre, llegase a haber alcanzado la dignidad de escultor cesario. Leoni lo consigue
y lo consigue muy bien, ¿no? A pesar que, ya os digo, ni Carlos V ni Felipe II tuvieron un gran afán por la escultura. En gran parte, las esculturas que tenemos no se las debemos tanto a la iniciativa del emperador ni de su hijo, no de Felipe II, sino que hay dos personajes que son fundamentales. Hemos hablado de Andrea Doria, habría que hablar también de Antoine Perrenot, el cardenal Granvela, Antoine Perrenot de Granvelle, el cardenal Granvela, que fue un personaje muy importante, lo había sido su padre, lo siguió siendo él como consejero del emperador y como consejero también de María de Hungría, la hermana de Carlos V, que fue gobernadora en Flandes y que fue una mujer que también algún día tendríamos que dedicar una clase, igual que hemos dedicado algunas clases a Isabel Clara Eugenia, pues habría que dedicarle algunas clases a María de Hungría, porque ella fue la hacedora en la sombra, bueno, no tanto en la sombra, pero sí, porque políticamente tuvo un papel relevante, pero sí la hacedora de un mecenazgo muy interesante. Si no es por ella, seguramente el descendimiento de Van der Weyden no lo tenemos aquí. Y algunas otras piezas que van llegando a su sobrino, al futuro Felipe II, pues las tenemos gracias a María de Hungría. Ella era una mujer del Renacimiento y con muchas inquietudes por el arte, con muchas inquietudes por el coleccionismo, con una riquísima biblioteca. Cuando ella regresa de los Países Bajos a España, pues María de Hungría era reina viuda de Hungría. Una gran parte de su colección se queda en Bruselas, pero una parte importante se viene con ella a Madrid e ingresa del Escorial, aunque en este momento que estamos hablando, pues estamos hablando fundamentalmente de la época de Carlos V y estamos hablando de un periodo relativamente breve, ¿no? Que es el que media entre 1549 y 1558, que es el fallecimiento del emperador. El emperador había abdicado en 1556, que recordar. Pues en ese periodo es cuando es la relación más intensa entre Leo Leoni y entre Carlos V. El emperador, cuando conoce a Leoni, le propone el venirse a España, venirse con él a Valladolid o a Madrid, donde también, como todos sabemos, había un Alcázar, ya no era capital de España porque no lo fue hasta 1561, pero una ciudad importante. Aquí había nacido Juana de Portugal, una de las hijas de Carlos V, a la que los Leoni también le dedican un monumento funerario fantástico en el Monasterio de las Descalzas. Pues bien, el emperador le tienta a Leoni, el padre, a que se venga con él a España, que vuelva a España, que venga a España. No tenemos constancia que Leo Leoni viniese nunca a España, pero Leo Leoni sí accede a que su hijo, a que Pompeo venga con el emperador, venga acompañando al emperador y algunas de las piezas que le ha llevado desde Milán a Bruselas. El emperador le encargó en 1549 una serie de esculturas. Aquella escultura ecuestre de la que os hablaba, pues nunca se llegó a hacer. Y sí le encarga unas piezas de bronce, unas piezas de mármol. Las de bronce se las llevan hasta Bruselas, algunas, parece que las llega a ver el emperador, pero esas piezas y las de mármol llegarán desde Génova hasta el puerto de Cartagena. Esas esculturas, unas que llegan desde Bruselas por mar, otras que llegan desde Génova también por mar, desgraciadamente cuando llegan a España no se les da la ubicación que hubieran merecido, ¿no? No se sabe muy bien para qué se hicieron estas esculturas. Hay distintas teorías. Vasari nos dice que se hicieron para la catedral de Granada, donde estaba previsto construir un panteón imperial. Está la capilla real con los monumentos funerarios de de los reyes católicos y de la reina Juana y de Felipe el Hermoso, y sí parece que en algún momento se barajó la posibilidad que en Granada estuviese el panteón imperial. Con esto hay distintas opiniones. Lo que sí sabemos es que en Yuste el emperador muere el 21 de septiembre, el 9 de septiembre el emperador dicta lo que se llama el Codicilo de Yuste, y en ese codicilo exhorta a su hijo,
al que era heredero, al príncipe Felipe, a que o bien en Yuste, en un sitio humilde, incluso él propone algo que copia un poco la idea de su abuelo, de Maximiliano I, que su tumba esté debajo de una escalera, puede ser del monasterio de Yuste o de cualquier otro recinto, pero donde cuando el sacerdote esté celebrando la misa, las liturgias, pues que esté pisando de manera metafórica el cuerpo del mismísimo emperador, como un signo de humildad, como un signo de reconocimiento del poder espiritual sobre el poder terrenal. Lo cierto es que ese codicilo de Yuste, la tumba no está, el de Carlos V, como todos sabemos, no está en Granada, la tumba de Carlos V no está en Yuste, y el mausoleo que se construye, o que construye Felipe II, es soberbio y, como todos sabemos, se construye a partir de 1557, a partir de la llamada batalla de San Quintín, en el Escorial, a unos 40 kilómetros de Madrid. Todavía Madrid será corte en poco tiempo, en 1561, ¿no? Y el Escorial se empieza a construir exactamente en 1563. Bueno, pues, como os decía, Carlos V, cuando se retira a Yuste y cuando viene desde Bruselas, después de la abdicación, pues se hace acompañar del hijo de ese escultor, de Pompeo. Pero las esculturas que llegan, con las que llega el emperador o las que llegan a través del puerto de Cartagena, unas de mármol, otras de bronce, no se les da una ubicación definitiva hasta el siglo XIX, cuando las tenemos reunidas en el Museo del Prado y van llegando desde distintos sitios, ¿no? El famoso Carlos V y el Furor, que hoy vemos en la rotonda del Museo del Prado, pues estuvo en el Parque del Retiro, estuvo en el Palacio de Godoy, en el Palacio de Buenavista. José Bonaparte declaró aquella escultura propiedad del pueblo español y se hizo una réplica de ella, se hizo una copia, mejor dicho, en el siglo XIX, que la podemos ver pues cada vez que hay alguna ceremonia o algún, pues, yo qué sé, la abdicación del rey Juan Carlos o cualquier acto, la entrada de España a la Unión Europea, allí hay una escultura que es Carlos V y el Furor, que se encarga en el siglo XIX, que la encargan los Borbones, que se encarga en época de Alfonso XII y que era una manera también por parte de los Borbones de, la original estaba ya en el Museo del Prado, pues esta, con esa réplica que se encarga, legitimar una autoridad que era bastante cuestionada. No hay que olvidar que de dónde viene Alfonso XII, viene del exilio y después de toda una serie de guerras, las llamadas guerras carlistas, en las que la dinastía está siendo bastante cuestionada. Así que esta obra, la original, como digo, hoy la tenemos en el Museo del Prado, pero tuvo distintas ubicaciones y otras obras estuvieron pues colocadas de manera muy poco solemne en rincones de los jardines del Palacio de Aranjuez. Nos parece una aberración hoy que esas obras estuviesen a la intemperie, pero lo cierto es que así han estado, ¿no? Y algunas de ellas, estas obras cuando vienen a España, no se sabe muy bien dónde ubicarlas, si en Granada, si en el Alcázar de Madrid, si en el Alcázar de Toledo. Estarán ubicadas algunas de ellas más tarde, en el siglo XVII, cuando se construye el Palacio del Buen Retiro. Algunas de ellas están en el Palacio del Buen Retiro, en los jardines del Palacio del Buen Retiro. Lo cierto es que no tienen una ubicación muy clara. ¿Y a dónde llegan? Pues llegan a taller del hijo. Como os decía, Pompeo Leoni se establece en Madrid, su taller estaba muy cerca de donde hoy está San Francisco el Grande, y allí hace llegar las obras de su padre, tanto de escultura como bronce. Y lo que hace esas obras en Madrid, algunas de ellas es pulirlas, incluso contrata a orfebres para que le ayuden. Quizás la obra de todas ellas, la más complicada, es la escultura de la emperatriz Isabel, pero las obras, lo que son los reyes, ni Carlos V ni Felipe II, a pesar de la familiaridad o de la proximidad que pudo tener sobre todo el emperador con Leo Leoni, pues le dio luego a aquellas obras tan soberbias tampoco la importancia que tenían. Así que tuvimos que esperarnos al siglo XIX al que empezase a mediados de ese 19, en 1819 se abre el Museo del Prado, pues a mediados del 19, cuando estas piezas que estaban dispersas, que no habían estado en ningún panteón, que no habían estado en Yuste, que no habían estado en Granada, sino que habían estado dispersas en reales sitios, que habían estado durante mucho tiempo
durante mucho tiempo, hasta 1608, que fallece el hijo de Leoni, habían estado en su taller, donde había ido trabajando, y en 1608, cuando fallece él, el rey Felipe III le reclama esas obras. Esas obras se dispersan por distintas galerías. Bien, os decía antes que no fueron unos escultores cualquiera. Es decir, esta era la casa, esto era el palacio, donde estaba el palacio, las colecciones de arte que ellos llegaron a atesorar. Entre otras cosas, Pompeo Leoni fue uno de los grandes coleccionistas de su época, y no solamente de obras que salían del taller familiar, sino de pintura, de escultura. Fueron a veces, también se dedicaron al negocio como anticuarios, y uno de los aspectos también interesantes del hijo, del que ya hablaremos algún día, es que entre esas obras que atesora y que se trae desde Milán hasta Madrid, se trae unos códices de ni más ni menos que de Leonardo da Vinci. Hoy uno de ellos está en la Biblioteca Ambrosiana, en Milán, y otro de ellos, ese es el llamado Códice Atlántico, y el llamado Códice, que son como unas 1100 y pico hojas, páginas, y el Códice de Madrid, que son como unas 800, con todo tipo de dibujos, de diseños, de pensamientos de Leonardo da Vinci sobre mecánica, sobre cualquiera de ingeniería, cualquier tipo de materia de las muchas que interesaron a Leonardo da Vinci. Pues ese códice que se trajo desde Milán a Madrid, se quedó en Madrid y apareció en el año 64 y hoy está pues en la Biblioteca Nacional, ¿no? Así que no solamente se dedicaron a un gran trabajo artístico, sino también con un gran, alguno diría, fundamento intelectual. Esta es la casa que se llama de los Gigantones, que hoy pues esa fachada ha cambiado notablemente en algún elemento, pero en otros sigue conservando su apariencia similar. Como veis, esto no es la imagen de un simple medallista, este es un palacio de una persona que quiere trasladar toda una imagen de poder. Y estos, pues seguramente, los que triunfan casi siempre suelen ser envidiados. Muchas veces injustamente, la mayor parte de las veces injustamente envidiados y menospreciados, ¿no? Hablábamos la semana pasada de Elizabeth Villelegrand y cómo el ser la pintora de la reina pues le granjeó más enemistades que otra cosa. Pues a los Leoni les pasó algo parecido. Ser los broncistas, los escultores que trabajaban para su católica majestad, para el emperador o más tarde para el rey de España, pues le granjeó bastantes antipatías. Los españoles, hay que decir que en Italia tampoco es que fuésemos muy queridos, ¿no? Desde 1527 el saco de Roma, pues aunque no esencialmente fue hecho aquella tropelía por ejércitos españoles, pero sí era al emperador y rey, el emperador de Alemania y al rey de España, el que era también al mismo tiempo rey de España, al que y a sus soldados y a su país o a uno de sus territorios, como era España, se les acusó de aquella tropelía. Así que trabajar para el más poderoso no era a lo mejor visto en determinados sectores de la Italia de la época, pero tampoco tuvieron ningún pudor los Leoni en disimular que les había ido muy bien siendo los escultores cesarios, los escultores del emperador, y en esta mansión, quizás un tanto extravagante, nos llama la atención esos gigantes. Representan a los humillados, representan a los pueblos bárbaros, y todo un elemento de soberbia casi, yo diría, en la que se nos muestra pues aquella riqueza que han llegado a alcanzar, ¿no? Una riqueza que a veces peligró, porque una de las cosas que el emperador les reprocha es la lentitud con los trabajos. Bueno, cuando uno sabe cómo se hace un bronce, seguramente el emperador pues no era tan buen conocedor de esa técnica, entiende que las obras no se hacían en una mañana, es decir, que hacer un bronce no es hacer un óleo. Todos los respetos. Hacer un bronce es algo muchísimo más complicado y que requiere toda una maquinaria, todo un equipo y todo un trabajo tremendo. Lo cierto es que el emperador, os decía, en 1549 le hace el encargo y ve que pasan todo el tiempo, que él se va pagando puntualmente a Leo Leoni lo que se ha estipulado, que no era una cantidad menor, pero las obras no llegan a
Bruselas. El emperador ha hecho, pero ha visto seguramente los modelos en cera, pero no ha visto todavía las obras. Y amenaza, a través de Gran Vela, y a través también del que era gobernador en Milán, Ferrante Gonzaga, amenaza en lo que se llega a cumplir la amenaza de rescindir, puesto que no están entregando las obras, de rescindir los pagos que puntualmente se está haciendo a Leo Leoni. Leo Leoni, algunos le acusan de tranquilidad. Yo creo que viendo sus trabajos se entiende que esa era nefasta. A través de este canal que es la que hay entre el gobernador de Milán, el cardenal Gran Vela, consejero del emperador, pues el emperador, que realmente la obra que está cometiendo es grande y que además ha hecho hasta ese momento, ha hecho numerosas medallas, ha hecho tantos mármoles, tantos bronces, que es verdad que algunos están abocetados, pero que todo lleva un tiempo. Bien, pues esta es la casa de los gigantones, en las que aquí podemos ver algún detalle. Las esculturas no son de Leoni, pero posiblemente el diseño sí es de Leone Leoni. Las esculturas son de un autor llamado Antonio Abbondio, como os he puesto aquí. Representan a los pueblos bárbaros, a los pueblos humillados, como unas imágenes, como unos atlantes, sosteniendo las ménsulas de aquel palacio. El palacio no tiene nada que ver lo que es el interior con lo que hay hoy. Ha tenido distintos usos, ha sido pues teatro, fue sede en la época de Mussolini del partido fascista, en fin, ha tenido todos los usos que queramos, pero aparentemente lo que es la fachada se conserva, quitando la balaustrada que originalmente era de piedra y ahora es de hierro, pues se conserva en gran medida, ¿no? Aquí es una carta de Pompeo Leoni, del hijo, a Felipe II, para que nos hagamos una idea de lo que había dentro de ese palacio fantástico. Aparte de las colecciones de arte que había, debía haber un ruido infernal, ¿no? Y dice, en la mañana que no ha amanecido, es decir, cuando todavía no ha amanecido, volvemos con un ruido que no nos oímos. Ni los vecinos nos quieren en el barrio por los golpes y el fuego, que a no de ser cierto, su majestad, esta obra, no podríamos pasar adelante. Es decir, porque todo el mundo sabe que están trabajando para su majestad, pero si no, no se hacían los vecinos más queridos el tener pues a todos aquellos maestros que trabajaban en aquel inmenso taller con los ruidos, con los humos, con las fraguas, con todo lo que eso conllevaba, ¿no? Pues todo eso estaba dentro de este palacio. Y hoy, afortunadamente, el espacio donde podemos disfrutar las esculturas de los Leoni posiblemente sea el espacio más sereno de todo el Museo del Prado, en el que, como os decía, muchas personas no acceden, a veces por desconocimiento, pero realmente yo creo que ha sido una ubicación muy interesante el de estas piezas. Ya, no están todas, hay algunas que no se han colocado de aquellos envíos que hizo Leoni a Carlos V. Bien, les decíamos, él supo muy bien a veces cómo buscar conflictos y a veces también cómo buscar soluciones. Y esas soluciones venían siempre de grandes personalidades. Es decir, cuando hablamos de Leoni hay que hablar de Andrea Doria, que es aquel personaje que le libra de estar más años de lo que le había correspondido en galeras. Hay que hablar del gobernador, un primer gobernador de Milán, Alonso de Ávalos. Hay que hablar de un segundo gobernador de Milán, como fue Ferrante Gonzaga, de los encargos que van surgiendo de estas familias. Algunas de esas piezas se conservan, muchas de ellas son medallas. Hay que hablar, como os decía, de María de Hungría, la hermana de Carlos V, hija de Juana Loque, Felipe el Hermoso, que tuvo un papel muy notable como protagonista de una de las cortes renacentistas más influyentes de Europa. Es ella la persona que está detrás de aquel retrato de Tiziano de la batalla de Mühlberg. Es ella la que anima a que se haga aquella imagen, no tanto ecuestre, sino esa imagen de Carlos V y el furor. Aunque es verdad que en ese Carlos V y el furor, el emperador deja un poco
la mano abierta para que el escultor haga lo que quiera. Y el escultor, en ese Carlos V y el Furor, va dando pie a lo que llama sus caprichos. Y uno de los caprichos es hacer al emperador ni más ni menos que desnudo. No por ningún afán erótico festivo, sino simplemente porque era como se representaba a los dioses en el mundo pagano, como todo el mundo sabe. Así que al emperador el primer capricho es representarle desnudo. Después con una armadura que se quita y que se pone. Y el último capricho que se permite Leo Leoni es poner a los pies del emperador la imagen del Furor con un muy posible autorretrato del escultor, encadenado, como hemos visto antes en esa medalla dedicada a Andrea Doria, donde en el reverso aparecía la imagen del escultor, ¿no? Otro de los personajes también importantes que influyen en esa especie de corte que se construyen los Leoni alrededor de ese gran palacio, pues está el poeta Pietro Aretino, que seguramente en muchos aspectos intelectuales pues era la persona a la que consultar, y os decía también, el cardenal Granvela fue fundamental, ¿no? Es decir, un hombre de la Iglesia, pero con muchísimas inquietudes políticas y con un gran afán por el coleccionismo. Gracias a los Leoni, el cardenal Granvela se hizo con la mejor colección de medallas que había en Europa en aquel momento, ¿no? Y en esto, pues, hay esa faceta que tuvieron los Leoni como anticuarios, como mediadores entre clientes y personas que querían vender obras de arte, pues ahí tuvieron un papel notabilísimo. Y también la mediación de Granvela ante el emperador, que insistía en que aquellos trabajos se demoraban, pues fue notable para hacer que, bueno, pues esos salarios que se habían interrumpido durante un año, porque como el emperador estaba disgustado porque las piezas no llegaban, pues es el que media para que aquello se intente solucionar de la mejor manera para las dos partes, pues es el cardenal Granvela. Así que hablar de los Leoni es hablar de personajes muy representativos de esta época, de esta mitad del Renacimiento, de esta mitad del siglo XVI. Aquí vemos dos de las medallas que hizo tres, decíamos, para Andrea Doria. En la parte de arriba podéis ver la efigie de Andrea Doria, detrás de él aparece un tridente como una especie de Neptuno. La reivindicación del mundo clásico es una constante en estos artistas del Renacimiento, y el intentar aunar la modernidad que ellos están viviendo con la antigüedad que se está reivindicando, ¿no? Así que este Andrea Doria aparece de una manera muy oportuna. Como ya hemos dicho, él era almirante, pues aparece con un tridente justo detrás de su espalda, a la altura de su nuca, y en el reverso aparece la galera de la que había librado a Leoni, y en otra de las monedas aparece la efigie del escultor enmarcada por esas cadenas. Nos faltaría aquí la tercera medalla, perdón, en la que aparecería otra vez Andrea Doria y con la imagen, una alegoría de la libertad. Esta es la imagen que tenemos en el Furor, y es muy posible que sea una imagen manierista, sí, contorsionada, tremendamente expresiva, pero puede ser una imagen, nos podemos ajustar a cómo era Leo Leoni. Pues posiblemente es obviamente aquella imagen que hemos visto en la medalla, y es esta imagen que estamos viendo en el grupo de Carlos V y el Furor. Bien, aquí vemos al cardenal Granvela. No vamos a decir mucho más de lo que ya hemos dicho. Esto ya, como ya sabéis, pues lo terminaremos colgando y algunos lo podéis ver con más tranquilidad. Esta, decíamos, es María de Hungría, esta hija de Juana de Castilla y de Felipe de Habsburgo, que, bueno, fue una baza muy bien utilizada, o utilizada como eran utilizadas las mujeres en aquella época, como para urdir matrimonios, alianzas, estrategias. Aquí salió regular porque ya la casan con el rey de Hungría, y el rey de Hungría pues muere en una batalla luchando contra los turcos, así que se queda viuda muy joven. Aquí aparece vestida precisamente como una viuda, no aparece con las tocas que luego veremos en las viudas españolas del siglo XVII, sino con una especie de bonete, y lleva como algo parecido a unas
una estola, ¿no? Casi siempre las imágenes de ella que son solemnes, son sobrias. Como os decía, la imagen del poder tenía que ser humana, sí, pero desde luego solemne, majestática. Estas son algunas de las piezas que están en el... Vamos, no algunas, son todas las piezas que hay en el Museo del Prado hechas por los Leoni. Faltan algunas medallas, pero las piezas importantes están aquí puestas y como veis el periodo pues, es amplio. En 1572, bueno, 1572 es cuando se entrega, porque cuando las obras llegan desde Bruselas o llegan desde Cartagena, desde Génova a través del puerto de Cartagena, cuando llegan a Madrid, algunas de ellas hay que terminarlas, hay que pulirlas, hay que aplicarles todo un tipo de tratamientos hasta que aquellas obras estén terminadas. Pero tampoco Felipe II tampoco les va a pedir mucho, va a tener mucha prisa con esto. Con lo que va a tener prisa Felipe II es cuando le encarga a Pompeo Leoni los cenotafios del Escorial y las esculturas del retablo del Escorial. Pero con estas obras que ha hecho para su padre no tiene demasiada premura. Aquí vemos una imagen de Carlos V con armadura, con el toisón de oro, en la que se nos reivindicaba no solamente como duque de Borgoña, sino que se nos reivindicaba también como un personaje vinculado a la mitología y a Hércules, ¿no? Como sabéis, desde la época de Alfonso X el Sabio se había construido todo un discurso de legitimar el poder de los reyes no solamente por origen divino, sino del dios cristiano, sino por origen de los dioses paganos. Y uno de los personajes, aunque no era un dios, era un semidios, pues uno de los personajes a los que adoptan como vinculado a la monarquía, en ese momento a la castellana, luego a la hispánica, pues es la figura de Hércules. Esto lo vemos muy bien en el Palacio de Carlos V en Granada, en la fachada. Pues recordáis todos que ahí hay unos medallones donde aparece Hércules, y Hércules tiene la misma apariencia, el mismo prognatismo que muestra aquí Carlos V, el propio de la Casa de Austria. Por un lado, Carlos V con armadura de parada, banda de general, el toisón de oro y la cabeza como un emperador romano, ¿no? Donde se intenta unar, como os decía otra vez, lo cristiano y lo pagano, con la cabeza cubierta con una corona de laurel. Y en el reverso de esa medalla, pues la imagen de Júpiter luchando contra los gigantes. Esta pieza era de carácter conmemorativo. Y en ella lo que se estaba señalando aquí pues era precisamente la victoria de Carlos V en Mühlberg contra la Liga de Esmalcalda, ¿no? Y bueno, pues hay el texto que aparece alrededor de la imagen de la derecha, donde veis todo aquel que nos recuerda un poco al juicio final de Miguel Ángel, la capilla la capilla Sistina. Bueno, pues toda ese complejo y diminuto espacio en el que se revuelven todas esas figuras aparece rodeado por una inscripción en la que viene a decir aprended la justicia, estáis advertidos, ¿no? Era bastante amenazante. Parece ser que el emperador intentó, en esas imágenes que se hacían de él, bien fuesen medallas, bien fuesen escultura, dar una imagen de poder, sí, de autoridad, pero de cierta piedad, de cierta compasión, ¿no? Y incluso, pues, al parecer, esto también se produjo cuando se hace el retrato de Carlos V en la batalla de Mühlberg. La idea de Tiziano, parece que se le propone al emperador, es que a los pies de aquel caballo, que hoy nos parece que es un caballo que está en corbeta, es decir, con las manos levantadas, pues que a los pies de ese caballo aparezca un personaje humillado, derrotado por la actitud heroica del emperador. Y el emperador, no sé si por criterio propio o muy bien aconsejado, decide que aquella imagen no es oportuna y la estatua ecuestre está muy bien porque le conecta con aquel monumento ecuestre de Marco Aurelio, pero no hay necesidad de incidir más a los que se ha vencido o a los que se ha humillado, ¿no? Esto ocurre cuando vemos el grupo de Carlos V y el furor, pues siempre ha creado controversia. ¿A quién está representando al furor? Al furor del propio emperador como persona, a mostrarnos cómo tiene temple, cómo sus inquietudes, esto el otro día nos habló muy bien
Javier Rodríguez Álvarez sobre las tensiones internas y cómo el emperador se muestra capaz de contener, de ser un personaje templado, o por el contrario, en esa imagen del furor, pues está representando a la herejía, se está representando a Solimán, a Barbarroja, a los protestantes, en fin, a todos aquellos que se habían convertido en enemigos de los ideales religiosos y políticos del emperador. El emperador estaba luchando por lo que entendía que eran sus derechos legítimos, y en él, desde luego, pues pesaba también, obviamente, lo religioso, ¿no? Lo vemos más cerca y lo que es maravilloso es que este escultor, Leone Leoni, pasase de trabajar en una escala pequeña, como es una medalla, pero con donde hay un virtuosismo de orfebre y de una delicadeza, sobre todo en lo que es todo el trabajo que hace en la armadura del emperador, pues que sea el mismo capaz, aunque algunos no se lo perdonen, de pasar al gran formato y hacer obras de una escala mucho más elocuente. Una de las, decíamos, Carlos V, una de esas... de esos afectos que nunca llegó del todo a superar, parece ser que era el que tuvo por su mujer, por Isabel de Portugal, ¿no? Y había encargado un retrato a Tiziano, como ya hemos hablado de él, que Tiziano lo hace copiando a otros autores, y le encarga también a Leoni que haga una medalla en la que aparezca por un lado la imagen del emperador y que por otro lado aparezca la imagen de Isabel de Portugal. Otra vez aquí el escultor recurre al pintor a la hora de tratar de hacer la efigie de Isabel de Portugal. Y aquí vemos, decíamos, al servicio del poder, absolutamente. En esta medalla lo que se está conmemorando o lo que se está recordando ya no es el afecto del marido a la mujer, sino la dinastía, es decir, la legitimidad. Y esto es un tema que fue bastante conflictivo, en el que precisamente María de Hungría fue mediadora entre sus dos hermanos, entre Carlos V y el que luego sería el emperador Fernando, para ver cómo se soluciona aquel vasto imperio en el que la rama austríaca, vamos a decir, más flamenca y castellana, se está enfrentando a la rama austríaca más centroeuropea, posiblemente más flexible con todo lo que era la tensión protestante, y uno de los encargos que se hace al taller de los Leoni es esta medalla en la que se ha repetido luego en otros momentos. No sé si recordáis, pues hace relativamente poco se hicieron la Real Fábrica de Moneda y Timbre en Madrid, se hicieron unas monedas y unas medallas conmemorativas en las que aparecía el rey Felipe y la princesa Leonor. O sea, lo que no están haciendo nada original. Ya esto en el siglo XVI, Carlos V quería que quedase muy claro cuál era el heredero, ¿no? No le salió todo el bien lo que él quisiera la estrategia, y al final Fernando queda como emperador y Felipe, el hijo, queda como rey de España, pero bueno, y con todos los territorios europeos que eso conllevaba y con todos los territorios al otro lado del Atlántico. A ver. Esa imagen que por un lado es muy clara de lo que están defendiendo, que es la legitimidad dinástica de Felipe II, queda curiosamente por el otro lado de esta medalla con una imagen bastante simple. No tiene nada que ver con la medalla que vimos anterior que conmemoraba la victoria de Mühlberg, sino aquí aparece una simple palmera. Una palmera, dice, bueno, esto no es precisamente un elemento muy exótico que se identifique con los Países Bajos ni con el Imperio, pero sí se identificaba desde el antiguo Egipto con la inmortalidad. Se identificaba también con la victoria. Se identificaba, tenía connotaciones, podemos decir, hasta esotéricas, ¿no? Entonces, no sabemos quién aconsejó o qué pasó por la cabeza de Carlos V para que cuando se le encarga esta medalla a Leoni, pues por un lado tenía muy claro que tenía que aparecer
él y su heredero, y que por el otro lado aparezca esta simple palmera sin ningún tipo de inscripción, sin ningún tipo de literatura, ¿no? Pero, es una de las figuras más elocuentes, no tanto porque sea una obra que nos muestre la habilidad del orfebre, pero sí por los enigmas que abre, ¿no? De el significado que tenía la palmera desde distintas culturas antiguas y estaba a este árbol en el siglo XVI. Y aquí vemos esos dos iconos que os decía. Uno lo utiliza, que detrás de ellos está siempre María de Hungría, y, por supuesto, el emperador es el que tiene la última palabra, aunque hay ciertos caprichos que el escultor se permite. Hemos dicho Carlos V en la batalla de Mühlberg, seguramente es la imagen de poder más soberbia que tenemos en el Museo del Prado, pero como soldado de Cristo, es decir, un vestido con armadura. La armadura se conserva en la Real Armería, en el Palacio Real en Madrid, con el caballo en corbeta. Como veis, el pintor ha prescindido de poner ninguna figura que esté ahí humillada, ninguno de los derrotados a los pies del caballo. Y en la siguiente imagen, en la escultura, nos encontramos una imagen manierista, absolutamente manierista. Es decir, ¿en qué vemos ese manierismo? En la idea de movimiento al que nos invita. Cuando vemos esta escultura en el Museo del Prado, cuando vemos el Carlos V y el Furor, yo si tenéis la suerte de que yo no trabajo en el Museo del Prado, ni soy director del Museo del Prado, ni lo voy a ser, por lo menos en esta vida no, a lo mejor en la otra, pero yo la pondría más baja. ¿Por qué? Pues porque hay muchos detalles de la escultura que no se aprecian. No se aprecian, por ejemplo, pues los detalles con los que trabajó esa armadura, los greguescos o greguescos que lleva el emperador, la fidelidad con la que hace el retrato del monarca, o el realismo y diríamos, el tremendismo, yo diría, con el que se representa a ese Furor, que, como os decía, no se sabe quién es, pero desde luego es alguien a quien el emperador no tanto humilla, pero sí controla. Está encadenado, está a los pies del emperador, sobre todo un cuerpo de armas, donde aparece un carcac, donde aparecen un morrión, aparecen distintos objetos relacionados con el arte de la guerra, y casi la imagen del Furor casi es implorante, ¿no? Pero no deja de perder su soberbia. Esta imagen, si os decía antes que en el Palacio Real hay una copia del Carlos V y el Furor, y como aquí ya todos tenemos una edad, pues os acordaréis cuando fue seguramente alguno ya me lo habéis oído de alguna clase, pero me parece interesante recordarlo, cuando fue la cumbre que se celebró en Madrid, en la que participó George Bush, el padre, participó Gorbachev, por supuesto estaba el rey Juan Carlos recibiendo a todos aquellos, estaba Yasser Arafat, estaba Isaac Rabin, es decir, estaban todos los que tenían algo que decir en el conflicto de Israel, ¿no? Pues y esa conferencia se organizó en un tiempo récord en el Palacio Real y en el Salón de Columnas del Palacio Real. Ese Salón de Columnas, como os decía, está presidido por la imagen de Carlos V y el Furor, la copia que se hizo en época de Alfonso XII, y fue una de las piezas que se retiró. Se tuvo que retirar porque los diplomáticos entendieron que esta escultura, que para nosotros pues, es una obra soberbia y que está identificada con la idea de la monarquía hispánica y de la época de Carlos V, pues que en esa cumbre en la que había musulmanes que habían sido enemigos del emperador, había protestantes que habían sido enemigos del emperador, pues que no era la imagen que más ayudaba a que se pudiese celebrar aquella conferencia de paz. Así que hubo que retirarla durante las jornadas que duró aquella conferencia porque algunos entendieron que era poco acertada, ¿no? Manierista os decía porque por los movimientos, porque nos invita a movernos, a verlas desde distintos puntos de vista. Este precisamente era uno de los valores que los escultores del Renacimiento reivindicaban frente a, sobre todo los del manierismo, reivindicaban frente a los pintores. Es decir, la pintura la puedes ver desde un punto de vista, la puedes ver más cerca o más lejos, pero no le puedes dar 3000 vueltas. A esta escultura, igual que al David de Miguel Ángel, que seguramente pues Leónid había tenido muy en cuenta a la hora de hacer este Carlos V y el Furor, la puedes ver desde distintos puntos de vista, la puedes disfrutar desde diferentes
perspectiva, la puedes rodear y cada paso pues es un disfrute porque estás viendo imágenes, detalles distintos. Detalles en la ejecución, detalles también en lo que es la construcción de la obra y en la que se dan, como os decía, 3 caprichos. El primer capricho, el representar al emperador no solo, sino acompañado de una imagen del furor. El furor sería el siguiente capricho. Y el primer capricho es representar al emperador desnudo. El segundo, hacer la armadura. Y el tercero, poner el furor. Cuando Carlos V, os decía, se retira a Yuste, pues obviamente no se lleva los mármoles, no se lleva aquellas piezas que estaban en Cartagena, se lleva medallas. Se lleva esas medallas en las que aparecen los retratos de sus familiares, precisamente de su mujer, de sus hijos, y se construye en Yuste como una especie de panel, no sé si es de medallero, no sé si se podría llamar así, donde se colocan esas medallas como una especie de tríptico y una de ellas aparece también un camafeo. Este camafeo es esta pieza que veis aquí pequeña, que hoy está en el Metropolitan, pero fundamentalmente lo que Carlos V en los últimos años de su vida lo que entiende es que la fe es lo que le sostiene. Y es en esa fe, una fe implorante, una fe, yo diría, muy dramática, ¿no? Porque las imágenes que le rodean pues son dolorosas, dos imágenes de la dolorosa, una imagen de Cristo atado a la columna, este Cristo ex homo, no he puesto todas las que se llevó a Yuste, y la gloria de Carlos V. Estas piezas las tenemos todas, las que estáis viendo aquí, las tenemos hoy en el Museo del Prado, excepto el camafeo, que es una pieza pequeña, pero muy elocuente también de aquellos tesoros que el emperador quiso que le acompañasen en sus últimos días en Yuste. Unas de devoción familiar y otras de devoción espiritual. Y estas son 4 de las piezas que se le encargan en 1549, que se tardaban tanto en llegar. Aquí estamos viendo a la izquierda, veis la de Felipe II, que bueno, no era Felipe II, era el rey consorte, cuando se hace esta pieza era el rey consorte de Inglaterra, vemos, era príncipe de Asturias, llegó a ser rey de Nápoles, como sabéis, para que el matrimonio de María Tudor pues fuese matrimonio entre iguales, pues Carlos V le otorga un título a su hijo para que no sea menos que la mujer con la que se va a casar, ¿no? Que es María Tudor, un matrimonio que pues, duró 4 años hasta que fallece la reina. Pues bien, nos encontramos esculturas de bronce de tamaño natural, más o menos, esculturas en las que en una está el futuro Felipe II, en otra nos encontramos a la famosa María de Hungría, que es una imagen muy similar a la que veremos cuando hablemos del Escorial, en una imagen quizás la más suntuosa, la más complicada de todas, sobre todo por la indumentaria, es la de la emperatriz Isabel. Ese trabajo se cinceló en Madrid, se trabajó aquí en Madrid por 2 orfebres que acompañan a Pompeo Leoni, porque la obra cuando llega pues está trabajada en una gran parte, pero sobre todo lo que es la parte de la indumentaria de la emperatriz, pues apenas está abocetada. Y el famoso Carlos V y el furor. Y piezas de mármol, ¿no? Unos relieves con imágenes, con las efigies de los emperadores de perfil, con unos elocuentes elementos clasicistas, como podéis ver en esos frontones que son ya claramente manieristas, que se parten y que justo en la parte de arriba podéis ver ahí la imagen de un águila y en la parte de arriba del relieve donde aparece Carlos V también un águila. El águila que era la representación de Júpiter, ¿no? De alguna forma, esto lo dijo un autor polaco, Korabicz, de apellido algo parecido a Korabicz, decía que eran dioses en la tierra. Pues sí, se intenta establecer una imagen de dioses en la tierra, y esa asociación constante con los dioses paganos, con Júpiter, pues va a formar parte de este discurso de poder, este discurso político y dinástico que se va construyendo, ¿no? Así que la emperatriz y el emperador, enmarcados por unas figuras, por una especie de estípites con representaciones femeninas, en el caso de la emperatriz, con la figura de un
un Hermes y de una especie de ninfa en el caso del emperador, con unas guirnaldas. Ya hablaremos de estas piezas. Y luego también veis aquí dos más. Uno dedicado al retrato, no tan elocuente como el del Furor, no tan llamativo, mucho más solemne, y el que las armaduras forman parte del discurso del político. Ese es el camafeo que hemos visto. Estamos hablando de una pieza de sardónice de apenas 3 centímetros de largo. Cuando vemos esta imagen, esto no surge por obra y gracia de Leoni, sino que esto surge porque hay todos unos precedentes, ¿no? Seguramente muchos habéis estado en el Museo de Viena. Allí hay unos camafeos de la época imperial soberbios, con los que los miembros de la Casa de Austria se reivindicaban como los nuevos emperadores y tomaban el testigo de aquellos emperadores romanos. Viendo esta imagen de Carlos V y Felipe II, estamos viendo la misma pieza por una cara y por otra, pues vemos que la idea no surge de Leoni. No sé si surge del emperador, pero desde luego alguien aconseja a Leoni que para hacer esa imagen doble o ese camafeo, ese detalle del camafeo en el que aparece el emperador y el heredero, se inspire en este camafeo que está en Viena y en el que aparece Claudio y Germánico, acompañados de sus respectivas mujeres. También es interesante la idea del cuerno de la abundancia, y de la boca de ese cuerno de la abundancia salen las efigies de los emperadores romanos y de sus mujeres, y en el centro, entre esas 4 figuras, aparece el águila de Júpiter. Aquí lo que nos aparece detrás del emperador de Carlos V, aparece una especie de rayo divino que se identificaba también con el dios Júpiter. Así que, como veis, era una melange fantástica de poder, de mitología, de humanismo y de personalidad de cada uno de estos, de captar la personalidad de cada uno de estos individuos, ¿no? Aquí vemos los relieves de Carlos V y de la emperatriz Isabel, que están en el Museo del Prado, con las guirnaldas, con esos frontones partidos, con figuras identificadas con el mundo pagano. Vemos un poquito más cerca. Y en la parte de arriba, en este frontón partido, hay donde se puede ver el águila de Júpiter, y el heredero de ese Júpiter, ese Zeus, pues es ni más ni menos que el emperador Carlos V. Ahí lo podéis ver un poquito mejor. Debajo de Júpiter, una especie de figura demoníaca. Nos recuerda un poco a la imagen del Bucranio que vemos en el retrato de Goya del retrato de Jovellanos del Museo del Prado, en el que aparece Jovellanos pensando, sentado en una butaca y apoyado en una mesa llena de papeles, y debajo, sobre esa mesa, aparece la figura de Minerva, la sabiduría, la inteligencia, la virtud. Aquí esa figura de la virtud la representaría el águila, identificado también con el símbolo de los Habsburgo, y debajo un Bucrania. Aquí no es un Bucrania, que es una especie de sátiro, pero con una cornamenta pues propia de una especie de carnero, ¿no? Interesante en esa conjunción de lo pagano, cómo convive lo cristiano. Por ejemplo, y ya acabo, no os entretengo mucho más porque sé que me he pasado del tiempo, pero es que el tema da para mucho. Fijaos el medallón que hay en este detalle de la armadura de Carlos V, el toisón con los eslabones, como os decía. Esta es una obra dedicada a esa orden que se crea hacia 1430 y de la que es heredera la Casa Real Española, y cómo todo ese discurso pagano que hay en el marco de estos relieves pues queda cristianizado completamente con su católica majestad. Y aquí aparece una figura de Cristo, una figura que está inspirada en un Cristo que está en la iglesia de Santa María Supra Minerva en Roma, y que había sido una obra que había hecho el admiradísimo por todos y especialmente por los Leoni, Miguel Ángel. Así que una conjunción de lo católico, de su católica majestad, como os decía, que era el tratamiento que tenían los reyes de España. Aquí todos se disputaban a ver quién era más católico. Los de Francia eran su cristianísima majestad y los de España eran su católica majestad. Pues bien, su católica majestad, independientemente de que aparezcan elementos en el marco que le vinculen al mundo pagano, en una parte muy visible de su armadura nos aparece una figura de Cristo, y al otro lado una figura de una mujer que aparece tapada por la banda, que bien pudiera ser la Virgen o una santa. Entonces el águila, que os decía,
y la figura con la cornamenta de la que salen las guirnaldas. Bueno, lo dejamos aquí porque ya me he pasado del tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Como veis, los Leoni dan para mucho y su época pues es apasionante siempre. No sé si tenéis preguntas o dudas. Gracias, Mila. Pues sí, algún día hablaremos de María de Hungría, porque es un personaje que lo merece y que vale la pena dedicarle nuestra atención. Bueno, pues muchas gracias.